Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Whether we believe in our capacity for self-government or whether we abandon the American Revolution and confess that a little intellectual elite in a far distant capital can plan our lives for us better than we can plan them ourselves. You and I are told increasingly we have to choose between a left or right. Well, I'd like to suggest there is no such thing as a left or right. There's only an up or down. Man's old age dream, the ultimate in individual freedom consistent with law and order, or down to the ant-heap of totalitarianism. And regardless of their sincerity, their humanitarian motives, those who would trade our freedom for security have embarked on this downward course. The Prime Minister is aware that I detest every single one of her domestic policies and have never hid that. And I think that the honourable gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for their. The idea that my tax cut proposal is inflationary, I would like to ask the President, why is it inflationary to let the people keep more of their money and spend it the way they'd like? And it isn't inflationary to let him take that money and spend it the way he wants. Terminaba la Segunda Guerra Mundial. El fascismo y el nacionalsocialismo habían sido finalmente derrotados. El mundo parecía abrazar un futuro relativamente pacífico, aunque en realidad se encaminaba cada vez más hacia la bipolaridad. A mediados de los 70, las cosas no parecían marchar del todo bien para Occidente. Estados Unidos había perdido en Vietnam y los años de popularidad del presidente Nixon habían quedado atrás. En el 76, los americanos eligieron al demócrata Jimmy Carter, que resultó ser un mandatario débil e inepto y sumió al país en altos niveles de inflación y desempleo, que empeoraron con la crisis del petróleo en los últimos años de su gestión. Norteamérica estaba acosada por el pesimismo. Su economía parecía estar condenada al estancamiento y en el extranjero se los veía como débiles. Por su parte, en el Reino Unido, la situación era aún peor. La inflación era crónica y las industrias nacionalizadas saqueaban a los contribuyentes para financiar la obsolescencia y la baja productividad. El Partido Laborista estaba completamente controlado por los sindicatos, que actuaban constantemente fuera de la ley y en varios casos eran manejados por simpatizantes soviéticos. Y el Partido Conservador parecía encontrarse en la desolación. Las élites aristocráticas que lo manejaban estaban desconectadas con las necesidades de la clase media trabajadora y luego de la derrota que tuvieron en la elección del 74, daba la sensación de que ya no tenían nada concreto para ofrecerle al electorado. En el extranjero, el ideal comunista estaba logrando avances en América Central y el sur de África, y tanto China como la Unión Soviética se alzaban como potenciales fuerzas dominantes. Pero en los 80 se dio vuelta el tablero. 4 años antes, el Partido Conservador Británico eligió como su nueva líder a Margaret Thatcher, una política cuya carrera se encontraba en crecimiento. Había sido electa al Parlamento en el año 59 y ocupado el cargo de ministra de Ciencia y Educación en el gobierno de Edward Heath. Resaltaba ante la mayoría de los parlamentarios hombres por su conocimiento en los asuntos socioeconómicos y políticos y su fluidez y elocuencia a la hora de debatir. Durante los gobiernos laboristas de Harold Wilson y James Callaghan, Thatcher pasó a ser líder de la oposición, enfrentando firmemente al oficialismo que luego de 5 años colapsó en todos los sentidos. En 1979 se convirtió en la primera mujer en la historia del país en ocupar el cargo de primer ministro, luego de triunfar en una histórica elección que dio a los conservadores una sólida mayoría parlamentaria y aplastó a los laboristas y a los liberales demócratas. Su principal tarea era sacar al país del declive económico. Impulsada por las teorías de economistas como Milton Friedman y Friedrich Hayek, Thatcher aumentó las tasas de interés para frenar el crecimiento de la oferta monetaria y por lo tanto reducir la inflación.
introdujo límites de efectivo en el gasto público y redujo el mismo en servicios sociales como educación y vivienda. Varios miembros del Partido Conservador, que desconfiaban de sus políticas y preferían una retractación, eran conocidos como wets, o flojos y blandos, y no hacían más que generar un retroceso en el objetivo de sacar adelante al Reino Unido. A ellos se les sumaban la mayoría de los medios de comunicación, que como era de esperar, emanaban progresismo. A ambos por igual, la luego apodada Dama de Hierro le respondió lo siguiente. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies not for turning. La victoria de los británicos en la Guerra de Malvinas elevó notablemente su nivel de aceptación entre los votantes, lo que la llevaron a ser reelecta en el año 83 y posteriormente en el 87, llegando a estar 11 años y medio en el poder, hasta ahora la primera ministra más longeva de la historia. Libró una batalla incansable contra los sindicatos que en su mayoría chantajeaban a los trabajadores y eran en gran parte culpables del estancamiento económico, y a su vez contra los grupos terroristas domésticos como el Ejército Revolucionario Irlandés, que en 1984 intentó asesinarla colocando una bomba en el hotel de la ciudad de Brighton, en donde se hospedaba durante su estadía por la conferencia anual de su partido. Logró salir ilesa y al día siguiente se presentó a dar su discurso, en el que condenó a aquellos que atentaron contra la democracia y contra el gobierno debidamente electo por el pueblo. And the fact that we are gathered here now, shocked but composed and determined, is a sign not only that this attack has failed, but that all attempts to destroy democracy by terrorism will fail. Sus medidas comenzaron a tener efectos positivos a mediados de los 80. La inflación y el desempleo decrecieron. Hubo un boom económico que abrió las puertas de la competencia al sector financiero y al acabar con el poder concentrado de los sindicatos y las viejas élites, se dio paso a una nueva y próspera clase media. En el campo internacional, Thatcher luchó desde el principio por un justo presupuesto del Reino Unido en la Comunidad Europea y apoyó su permanencia en la Unión, a fin de que su país se beneficie del libre comercio, aunque se opuso firmemente a adoptar la moneda única, optando en cambio por la permanencia de la libra esterlina, que hoy en día es una de las más estables del mercado, y a su vez Gran Bretaña goza de un banco central independiente con una inflación que ronda el 2%. La izquierda británica, en su expresión más machista, trató en cada instante de desacreditarla, tildándola de ser una ama de casa estridente. Pero Thatcher logró siempre encontrar el coraje para defenderse, ya que sabía que sus ideas estaban en la nueva vanguardia de la teoría económica, y sus políticas y el derribamiento de viejas ideas y barreras impuestas por el establishment despejaron el camino hacia la Gran Bretaña moderna. Las elecciones presidenciales del 80 en Estados Unidos estuvieron indudablemente determinadas por la situación económica desgarradora por la que pasaba el país. Como antes explicamos, el crecimiento era nulo, la inflación alta y las crisis energéticas intermitentes. El presidente Carter se encontraba en el ojo del huracán. Había sido ampliamente culpado por las largas filas para conseguir gas que tomaron lugar en verano del 79, producto de la falta de suministros y de la crisis petrolera. Varios miembros del Partido Demócrata pensaban en desplazarlo y que en su lugar se presente el entonces senador de Massachusetts, Ted Kennedy, hermano menor del expresidente. Todo indicaba que la reelección no iba a ser nada fácil para Carter. Por otro lado, en el Partido Republicano, las primarias eran ampliamente dominadas por quien se convertiría en un fenómeno político para el país. Inspirado en los ideales del movimiento conservador de Dwight Eisenhower en los años 50, Ronald Reagan saltó a las filas de la derecha en aquella década. Previamente había sido actor de Hollywood y demócrata, pero tiempo después decidió abandonar esos ideales de retroceso y pasar en cambio a apoyar a líderes como Barry Goldwater y Nixon, quienes energizaron a las bases durante su periodo correspondiente como líderes del partido. Con el paso de los años, los republicanos de California quedaron impresionados con el discurso político y carisma de Reagan. En 1966 se presentó para gobernador, siendo electo y ocupando el cargo por 8 años.
ya en aquellos días hacía eco de sus propuestas de enviar a los vagos del bienestar social a trabajar y de limpiar las universidades como Berkeley de la enseñanza en favor de ideales comunistas. En las primarias de 1976 disputó una de las contiendas electorales más reñidas de la historia contra el entonces presidente Gerald Ford, en búsqueda de la nominación republicana, siendo derrotado. Muchos pensaban que pasaría a ser un cadáver político. No podían estar más equivocados. 1980 fue la gran vuelta de Reagan. Disputó la nominación contra varios otros candidatos, entre los que se encontraba el que luego pasaría a ser su compañero de fórmula, George H.W. Bush, y venció. Su plataforma electoral contaba con 4 principales objetivos: reducir la inflación, los impuestos, el tamaño del gobierno y la regulación al sector privado. Su campaña y propuestas, así como él mismo como líder, atrajeron a varios votantes independientes, de clase media y en algunos casos religiosos, que raramente votaban a los republicanos, pero rechazaban fuertemente la agenda social reformista del gobierno federal adoptada durante los 60, que aún continuaba con secuelas, y por lo tanto se identificaban con el discurso de Reagan, lo que a largo plazo cambió y transformó las bases del gran viejo partido. La fórmula Reagan-Bush obtuvo una victoria aplastante en el 80 y una aún mayor en el 84. En su discurso de Asunción y con la vista puesta en el desfasado poder concentrado que gozaba el gobierno hasta ese momento, Reagan pronunció una de las frases más memorables de su carrera. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fueron los años de recuperación económica para Estados Unidos. Las políticas que más adelante adoptarían el nombre de Reaganomics tuvieron un efecto más que positivo. La inflación bajó del 10 a menos del 4% en apenas 2 años. La tasa de impuesto a la renta fue reducida del 70 al 26% en 6 años, y las regulaciones estatales fueron también reducidas en una amplia gama de industrias, incluyendo el transporte aéreo y el sector financiero. En política exterior y a lo largo de la Guerra Fría, Reagan, quien caracterizaba a la Unión Soviética como un imperio del mal, aumentó el gasto en defensa para desafiar y mantenerse firme ante la agresión y las capacidades de los enemigos de Occidente. Su papel en la lucha contra el régimen comunista fue clave. El 12 de junio de 1987 en Berlín demandó a Gorbachov que derribara el muro que los soviéticos habían levantado para dividir Alemania. Fue otro de sus memorables momentos. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. La inusual y especial relación entre Thatcher y Reagan es considerada probablemente como una de las mayores y mejores en la historia de ambos países. Varios de sus asesores describieron a ambos como almas gemelas políticas, con simpatía el uno por el otro desde antes de asumir los mayores cargos ejecutivos de sus naciones. Siendo él gobernador y ella ministra de gabinete, solían reunirse a discutir aquellos ideales que compartían y una vez al mando del gobierno, ayudaron a remodelar el mundo occidental durante la segunda mitad del siglo XX, al rejuvenecer la filosofía conservadora que cada uno defendía tan fervientemente. A su vez, iniciaron una verdadera revolución al desafiar los 2 infames pilares del pensamiento económico contemporáneo: la noción keynesiana de que se puede asegurar una prosperidad sin fin dando dones estatales a quienes se encuentran sin trabajo, y la opinión marxista de que esa utopía debe ser financiada mediante la expropiación de las ganancias y ahorros de aquellos que trabajan. Finalmente, su labor en la lucha contra la amenaza del comunismo fue más que fundamental. Hoy no hablaríamos de Occidente resultando victorioso de la Guerra Fría sin Thatcher y Reagan. No hablaríamos de un muro de Berlín derribado sin Thatcher y Reagan. Ni de una Unión Soviética en la ruina y el fracaso explícito sin Thatcher y Reagan.
Ambos con orígenes y raíces en familias de clase trabajadora, lograron abrirse paso gracias a sus habilidades y su vocación de servicio, siempre apegados a sus ideales y principios, haciendo frente al modelo de gobierno y Estado dominantes, nunca dudando en hacerlo poco convencional o buscar modificar el establishment. La enorme camada de fieles seguidores que lograron a lo largo de sus mandatos son la prueba de que supieron llevar optimismo y prosperidad a dos pueblos que se encontraban abatidos por la incertidumbre y la crisis económica. Dos revolucionarios en todo sentido. Dos referentes de la derecha cuyos legados nunca van a ser olvidados.